Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy vamos a ver la tercera unidad, contratos internacionales dentro del curso de consultor junior. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Pero primero que nada, entendamos ciertos casos, o en todo caso, valga la redundancia, vamos a poner algunos eventos como ejemplo para entender finalmente los contratos internacionales. Por ejemplo, ¿no? La empresa Honda, que tiene filial en Perú, tiene una gran producción y demanda de sus unidades y cuenta con plantas en Iquitos y Tarapoto con más de 600.000 unidades al año de producción. ¿Qué tipo de contrato de intermediación debe aplicar en el Perú? Este es el caso para motos. Por otro lado, tenemos una empresa, JC Penney, que es una cadena de tiendas departamentales en Estados Unidos, con sede en Texas, que opera con más de 1.067 tiendas departamentales en Estados Unidos, en los 50 estados, ¿no? Y Puerto Rico, y requiere abastecerse de prendas de tejido de punto en Perú. Igual, la misma pregunta, ¿qué tipo de intermediación debe aplicar con sus socios acá en Perú? Muy bien, tenemos otro caso, Myers, que tiene poco más de 3 millones de contenedores con 584 buques a nivel mundial. Es la primera naviera del mundo, seguida de MSC, con cerca de 2.600.000 también unidades de contenedores. Desea tener representación en Perú. ¿Qué tipo de contrato de intermediación debe aplicar? Y lo mismo, otro caso, la señora Marta, una persona de 62 años, jubilada, y vive con su esposo Jorge, de 70 años, actualmente tiene 2 casas y desean vender una de ellas, pero a través de un intermediario. ¿Qué tipo de contrato debe aplicar? Entonces, estos son casos que vamos a tratar de responder viendo precisamente la clase de hoy. Primero que nada, entendamos que es un contrato de compraventa internacional. Un contrato de compraventa internacional es un acuerdo entre dos empresas ubicadas en distintos países. Y el propósito es que haya un intercambio, ¿no? Una entrega de bienes o prestación de un servicio bajo condiciones a cambio de un precio pactado, ¿correcto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se celebra un contrato de compraventa internacional? Como se indica acá, para garantizar precisamente el cumplimiento de lo acordado. ¿Qué es lo que estamos definiendo en virtud de las responsabilidades de cada uno? Quién entrega el producto, quién paga el producto, bajo qué condiciones se pagan y otros detalles más. Y precisamente sobre eso es que vamos a ver el contenido de un contrato de compraventa internacional. En principio, bueno, se habla de sus generalidades, donde también se especifica qué características van a tener los productos, como condiciones de calidad, de funcionalidad, colores y otros detalles más, ¿no? También se tiene que especificar el plazo de entrega en un contrato de compraventa internacional. Y el plazo de entrega es fundamental, porque no vamos a querer solamente un producto porque nos entreguen no sabiendo cuándo. Al contrario, hay fechas, o por lo menos un periodo o plazo. También se especifica el precio, es importante especificar el precio, ¿no? Como también las condiciones de pago, ¿no? Es decir, se va a pagar, ¿no?, en efectivo, se va a pagar con tarjeta de crédito o se va a pagar con letras u otras formas de pago. También se especifica si va a haber un interés en caso de pago retrasado, ¿correcto? Porque no estamos exentos de que ocurra un atraso. Entonces hay que tener eso claro, ¿no? Hay que ponerlo de manifiesto al principio. También si va a haber una retención de documentos, es decir, en caso de no se cumplan todas las condiciones, se entregan los documentos o no, por ejemplo, las facturas, las condiciones de embarque, el BL u otros documentos adicionales en un contrato internacional. Términos contractuales de entrega, ¿no? Es decir, tiene que especificarse, por ejemplo, ¿no?, qué tipo de precio estamos hablando.
y acá tiene que ver mucho los Incoterms, ¿correcto? Es decir, precio FOB, precio CIF, hasta dónde van las responsabilidades de cada uno, incluso considerando el tema de fletes, el tema de seguros. Es muy importante eso en un contrato internacional. Si en caso hay retrasos en los envíos, ¿qué se hace? ¿A quién se recurre? ¿No? Todos esos detalles se especifican. ¿En qué se basa la inconformidad de los productos? Es decir, qué condiciones debe cubrir el producto y cuál va a ser una condición de no conformidad del producto. Es decir, valga la redundancia, qué estaría mal en el producto. Siempre es bueno hacer una aclaración general sobre ello. Lógicamente, considerando la situación en la cual llega un producto, puede haber otros detalles no contemplados que finalmente se tiene que estipular en esta parte de inconformidad de los productos para saber a dónde recurrir, ¿no? Como indica acá, de qué manera se va a cooperar entre las partes, ¿no? A través de un arbitraje, a través digamos, de ir a una instancia judicial o simplemente, pues, entre las mismas partes establecer esas condiciones de cooperación. En caso fortuito, este es un punto muy relevante. ¿Qué hacemos en casos fortuitos o de fuerza mayor? ¿Y a qué se refiere esto? El comercio internacional no está exento de eventualidades. Es decir, que un barco se pueda hundir, por ejemplo, o que el avión se pueda caer, o que sufra un accidente el medio de transporte terrestre por la cual va nuestro producto. Sin embargo, hay otros hechos que no se pueden predecir. Por ejemplo, el caso de un atentado, ¿no? Un atentado terrorista, o en caso de un desastre natural que pueda afectar el 100% la integridad del producto o que paralice el transporte. Entonces, eso se tiene que estipular también, ¿no? En esas condiciones, cómo se va a proceder, si cubre el seguro o no cubre el seguro, ¿no? Y otros detalles más. ¿Cómo se van a resolver las controversias? Como indicamos, ¿no? Vamos a ir a una instancia judicial, vamos a ir a la Cámara de Comercio, bajo qué modalidad vamos a resolver. Y por eso es muy importante el apoyo de las cámaras de comercio, ¿no? Sin embargo, esta resolución de controversias también ayuda mucho a las plataformas de comercio internacional, válgase decir el caso de Alibaba, que facilita también esta resolución de controversias a través de Trade Assurance o comercio justo, ¿no? Como ejemplos, válgase la redundancia. Bueno, los encabezados, los títulos que hay que especificar muy bien, las notificaciones y los acuerdos de comercio integral que es importante especificar, ¿no? Muy bien. Hay tipos de contrato. Hay tipos de contrato internacional que facilitan el comercio, facilitan la coordinación, facilitan precisamente el intercambio de los bienes y las responsabilidades. Y para ello vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, de compraventa internacional, valga la redundancia, de distribución, joint venture, know-how, comisión, licencia de marcas, agente intermediario, franquicia, factoring, leasing y otros. Entonces, estos son los principales. Y vamos a hablar de manera resumida por cada uno de ellos. La compra-venta internacional, pues, se utiliza mucho en los procesos de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Y es un instrumento muy utilizado para poder precisamente evidenciar las responsabilidades, los acuerdos, por ejemplo, el precio que se acuerde, en qué condiciones contractuales se está acordando. ¿Es un precio FOB? ¿Es un precio export? ¿Es un precio CIF? ¿Es un precio DDP? Es decir, hay que tener claro las condiciones Incoterms en las cuales se está negociando, ¿no? Entonces, como ejemplo, podemos ver acá, ¿no? Un contrato de compraventa internacional donde se especifica, ¿no? Este es un contrato de compraventa internacional, ¿correcto? Es un formato
de un archivo en Word, ¿no? Estas son las partes de las generalidades, ¿no? Cláusula primera, y se empieza a especificar las cláusulas, ¿no? Es un material que también se ha hecho extensivo. Y fíjense que acá dice, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional, en base a la Convención de Viena de 1980, en adelante referidas como CISG por siglas en inglés. Este punto norma los contratos en general internacionales, que incluso estipula que pueden ser de manera hasta informal. No significa que no se firmen contratos formales, pero también los contratos son informales, o válgase decir, incluso con un apretón de manos. Todo lo que se comunica y finalmente se acuerde entre ambas partes, ya sea a través de correo electrónico o una carta simple, y que esté firmada por ambas o acordadas dando su condición de conformidad, es que ya establece un contrato, ¿correcto? Indica también, pues, ¿no? Como indicamos los términos de comercio internacional o Incoterms y otros detalles más. Acá se especifican, ¿no? Características del producto, ¿no? Se especifica plazo de entrega, precio, ¿correcto? Condiciones de pago, intereses en caso de retraso, retención de documentos, ¿no? Dice las partes, acá por ejemplo, ¿no? Las partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad del vendedor hasta que se haya completado el pago del precio por parte del comprador. Y esto es muy importante porque precisamente establece la propiedad sobre el producto. No todavía termina de ser propiedad del comprador hasta que no termine de pagar. Y esto es muy importante establecerlo, ¿no? Términos de contractual de entrega, ¿no? Y acá se especifican esos detalles, ¿no? Los Incoterms utilizados. En este caso, tengan muy en claro que los Incoterms utilizados a partir de ahora o a partir del 1 de enero de este año son los Incoterms 2020. Tengan eso en conocimiento. ¿Qué pasa en caso de retraso, ¿no? De los envíos? Bueno, acá pone 0,5%, ¿no? Del valor del precio de los productos, pero eso ya es un tema de acuerdo entre cada una de las partes, inconformidad de los productos, ¿no? Establece qué está bien y qué está mal, ¿no? ¿Qué se hace, ¿no? O reemplaza o reintegra todo, ¿no? Cooperación entre las partes, ¿no? Establece, como indicamos, qué hace en caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Dice, por ejemplo, no se aplicará ningún cargo por terminación ni al vendedor ni al comprador, ni tampoco ninguna de las partes responsables si el presente acuerdo se ve forzado a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se considera fuera de control de una de las partes. La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? El tema del COVID-19. En ningún momento se ha uno imaginado que iba a ocurrir esto. Nadie tenía idea, a pesar que puedan hablar que hay, digamos, vaticinios el año pasado. Sin embargo, si se acordó entregar hasta un plazo máximo de 30 días y por un motivo circunstancial, en este caso de la pandemia, se tuvo que paralizar los envíos, por ejemplo, desde la China, entonces, y esto obligó a que se retrase el pedido 45 o 60 días, no hay derecho a este tema de penalizaciones o incluso demandas, ¿no? Porque es un caso fortuito, ¿correcto? Esto es muy importante establecerlo y aclararlo. Y otros detalles más para la resolución de controversias. ¿A qué instancia van a recurrir, no? Es otro ejemplo, ¿no? Del archivo. Entonces, es muy importante especificarlo, ¿correcto? Para que finalmente se ponga la firma tanto del comprador como del vendedor, que se puede enviar por vía de correo, lo firman y lo regresan, ¿no? De esa manera ya tienen ambos estipulados sus acuerdos. Pero también es suficiente con que se diga en el correo, por ejemplo, que se indica que está de acuerdo con todos los puntos indicados en
el presente documento, ¿no? Entonces, esto es manera de ejemplo, ¿correcto? Muy bien, entonces, esto se estipula dentro de los contratos de compra-venta internacionales. Por otro lado, también hay acuerdo de distribución. ¿Cuándo es importante un acuerdo de distribución? ¿En qué condiciones? Bueno, vamos a poner que hay dos puntos principales, ¿no? Un tema que el proveedor, es decir, fabricante, quiere una exclusividad en su comercialización. Establece una exclusividad y además da el beneficio en un determinado territorio para el distribuidor, ¿correcto? Y vamos a ver un ejemplo precisamente de un tipo de contrato de distribución exclusiva, ¿no? Un archivo de ejemplo. Pero podemos ver como ejemplo, ¿no? Distribución, la empresa Dino, ¿no? Establece un contrato de distribución con sus agentes, o en todo caso, personas que les interesa distribuir a través de la marca Dino, ¿no? Establece un contrato de distribución exclusiva, ¿no? En este caso, la empresa que está, digamos, contratante es Dino, o en todo caso, la empresa contratista sería la empresa que está en este lugar de Jaén, ¿no? La contratista, y el contratante es Dino. También tenemos el ejemplo de Toyota, ¿no? Toyota también establece o pide, ¿no? un contrato de exclusividad. Solo su marca se distribuye en los concesionarios. Entonces, el concesionario es el contratante, ¿no? Y el contratista, y la empresa que favorece es Toyota en este caso, ¿no? La marca Toyota. Fabrica, pero se dedica a fabricar y las empresas concesionarias son las distribuidoras, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de un contrato de distribución con cláusula de exclusividad. Igual, ¿no? Ya tenemos un ejemplo. Consta por el presente documento el contrato de distribución con cláusula de exclusividad que será de una parte la empresa AAA, identificada con RUC tal, inscrita en partida electrónica tal, de registrar con domicilio, ¿no? Y por otro lado, con DNI, con poderes inscritos en el asiento de la referida partida electrónica, el representante. El distribuido, ¿no? En este caso, el distribuidor, que es la empresa BBBB, identificada pues con documentos específicos, representada a través de personas, ¿no? Que se indica con DNI tal, que a su vez ahora son denominados el distribuidor, ¿no? Y se empieza a poner pues las cláusulas respectivas, ¿no? Este es un ejemplo para alguien que quiere tener un contrato de distribución exclusiva por parte de un fabricante, ¿no? Se indica pues otras cláusulas. Este documento también se pone precisamente para que ustedes lo puedan administrar. El objeto de contrato, ¿no? O sea, el producto, ¿no? Caracteres del contrato. La parte fija un plazo de duración. Se especifica un tiempo, ¿no? También se especifica la relación laboral, ¿no? No le une una, o sea, ¿qué tipo de relación? Es simplemente es un contrato de distribución. No hay un tema de que alguien es o funcionario o es empleado de alguien. No, al contrario, no son dos empresas o partes muy diferenciadas una de otra. Y otros puntos, precio de pago y forma de pago. Ya acá se especifica, ¿no? Los precios y las formas, cómo se va a retribuir el abastecimiento. Por otro lado, obligaciones de las partes, ¿no? Se especifica acá. Y así, ¿no? Se especifica una serie de detalles, ¿no? Como ejemplo de tipo de contrato. Entonces, incluso resolución de cuándo terminaría el contrato, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Correcto? Indemnización, condiciones de indemnización, condiciones de ley, ¿correcto?
competencia arbitral, es decir, a quién van a recurrir en caso de controversias. Y finalmente se firma, ¿no? Algunas anotaciones legales, ¿correcto? Pero se firma finalmente, ¿no? El distribuido y el distribuidor. Distribuido de la empresa fabricante, ¿no? O representativa de los productos, y el distribuidor, pues, quien se compromete a hacer precisamente la distribución de los productos. Entonces, esta manera de ejemplo, ¿no? De un tipo de contrato de distribución. Y estas son las empresas que aplican precisamente contrato de distribución, ¿correcto? Para poder despachar precisamente sus productos en representación de la empresa distribuida. También tenemos otro tipo de contrato, ¿no? Internacional, que es el joint venture. El joint venture normalmente está relacionado a proyectos, ¿no? Proyectos ya sea de construcción, proyectos de comercialización, distintos proyectos, ¿no? ¿Cuál es lo relevante? Bueno, en principio es una complementación, o sea, dos empresas o más se unen. ¿Por qué? Porque tienen conocimientos específicos de cada proceso y les conviene unirse precisamente para que puedan, ¿no? Para que puedan aprovechar una oportunidad de negocio, ¿no? Puedan aprovechar una oportunidad de negocio y de esa manera ellos puedan, ¿no? Rentabilizar esa oportunidad, ¿correcto? De esa forma es que se aprovecha un joint venture. Entonces, tenemos ejemplos, ¿no? Para ello. En el año 2010 aproximadamente, perdón, la empresa Credit Corp, que todas conocen, Grupo Crédito en otras palabras, y la empresa The Carlyle Group firmaron un convenio para poder colocar fondos en el Perú. La empresa Carlyle es una administradora de fondos globales, es decir, tienen mucho dinero y que buscan siempre rentabilizar el dinero de sus aportantes. Entonces, ellos pudieron haber puesto su empresa acá en Perú, pero por el tamaño, en todo caso, que han visto, han considerado que mejor se unían con Credit Corp, porque Credit Corp conoce ya precisamente a las empresas y demandantes de crédito peruanos, ¿no? Y ya tiene experiencia y tiene toda una red constituida para dar créditos. Entonces, Carlyle se asoció a través con Credit Corp para colocar fondos, ¿no? En el Perú. Esto desde el año 2010. Y normalmente se establece una empresa nueva, en otras palabras, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de colocación de fondos de inversión. Y para el caso de ESAN con KPMG, también en el año, si no me equivoco, 2018, establecieron un joint venture, una asociación a través de un joint venture, donde KPMG pone el conocimiento y los profesores, y ESAN tiene la infraestructura y los canales de comunicación y comercialización para los cursos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de ejemplo de joint venture, donde se aprovecha los conocimientos de cada uno para asociarse y precisamente explotar esa oportunidad, ¿no? Que en el primer caso, ¿no? De Credit Corp con Carlyle es maximizar el uso de los fondos, ¿no? Y en la segunda, pues aprovechar y sacar ventaja de los conocimientos y la cadena de distribución, en este caso a través de SAM, ¿no? Por otro lado, también tenemos el tipo know-how, ¿no? Donde también se habla de conocimiento, pero que este know-how se aprovecha precisamente, o ese conocimiento, sobre temas muy específicos, alguna fórmula, algún método, ¿no? Que se desea por parte de una empresa utilizar, ¿no? Para poder explotar ese conocimiento
en un tiempo determinado, por supuesto, ¿no? Esto es por un tiempo determinado, y poder rentabilizar esta parte del conocimiento, ¿no? Una empresa, por decir, que se dedica a la comercialización de productos médicos, ¿no? Tenemos el caso de Pfizer. Pfizer desarrolla productos médicos, investiga, ¿no? Investiga y desarrolla productos médicos, y ese know-how lo puede trasladar a otra empresa comercializadora de productos, o sea, que envasa y comercializa productos médicos. Entonces, tenemos el caso de Pfizer a través de la vacuna Vaccine, ¿no? Para el COVID, precisamente, ¿no? Ha desarrollado ya una vacuna, la patenta y puede, precisamente con este know-how, vender a otras empresas que comercializan productos precisamente médicos. También tenemos el caso de Inca Kola, ¿no? Inca Kola finalmente, si bien es cierto, fue absorbida por Coca-Cola, fue vendida. Sin embargo, el conocimiento, la fórmula de Inca Kola finalmente se vende, ¿no? Fue vendida a través de este contrato a la empresa Coca-Cola para que pueda producirla, ¿no? Entonces, esto también es un ejemplo know-how, ¿no? Porque la receta de Inca Kola es precisamente secreta, ¿no? Es un conocimiento de fórmula de cómo se desarrolla, cómo se hace y qué proporciones se utilizan para dar el sabor, ¿correcto? Por otro lado, también tenemos contratos por comisión, ¿no? Donde se establece un porcentaje y se habla de un trabajo específico sobre la cual se va a realizar precisamente el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos N casos, ¿no? De trabajos o contrato por comisión, ¿no? El ejemplo, Urbania, ¿no? Urbania, una empresa dedicada a el fomento de oferta inmobiliaria, sea para compra o para venta, ¿no? Establece una comisión con el interesado que quiere vender pues un artículo, un bien inmobiliario, una casa, o quiere alquilar. Entonces, fijan una comisión y de esa manera pues ya está el contrato. Si bien es cierto, todo se hace online, pero basta que haya ya un acuerdo establecido entre ambas partes para establecer un contrato. También tenemos licencia de marcas, ¿no? Donde el factor clave es la exclusividad y propiamente la marca, ¿no? Es decir, alguien que tiene una marca le da el derecho de exclusividad y uso y explotación a otra empresa para que pueda fabricar los productos. Y acá tenemos el caso de prendas de Lacoste o prendas de Donna Karan, ¿no? Que en el caso de Perú se desarrollan a través de la modalidad de maquila. Hay empresas que, ¿no? Desean comercializar la prenda con la marca Lacoste y producen en Perú estas prendas, ¿no? Entonces, a través de un contrato de licencia de marcas bajo la modalidad de maquila, es que se produce las prendas Lacoste como Donna Karan en Perú. No pueden, por ejemplo, las que hacen maquila no comercializan, solamente las producen, ¿no? Entonces los dueños finalmente de la comercialización es que se llevan las prendas a el extranjero. Bueno, también se la pueden vender acá, pero solamente las empresas que tienen ese derecho de licencia de marcas, ¿no? ¿Qué empresas producen bajo esta facultad de maquila? Tenemos, por ejemplo, Metalco, tenemos Textil del Valle y otras empresas que fabrican, ¿no? Bajo licencia de marca. Solo para producir como maquila, no para comercializar. Por otro lado, también tenemos el tipo de contrato de franquicias. Las franquicias se utilizan porque se aprovecha lo siguiente, ¿no? Ya es un negocio probado, se aprovecha la marca que ya es conocida y el riesgo de o sea, de no cumplir los compromisos o en todo caso el riesgo de, digamos, de bajo éxito, pues es bajo, ¿no? Es decir, el riesgo
de tener éxito es alto, ¿no? Entonces se minimizan los riesgos, en otras palabras, digamos, de fracasar. Entonces, ejemplo de uso de franquicias en Perú, tenemos Kentucky, McDonald's, Dunkin' Donuts, Burger King, Domino's Pizza, Subway, ¿no? Y otras marcas más también, Pizza Hut, ¿no? Todas estas marcas son ya marcas reconocidas y además su desarrollo y éxito ya fue probado hace muchos años. Valga la redundancia, tipo McDonald's. Y el riesgo, ¿no?, de fracaso es bajo. En este caso, tener éxito comercializando estas marcas es alta. Sin embargo, es importante hacer un estudio de mercado para establecer dónde es que se favorece más el éxito, o como quien dice, el riesgo de fracaso es mínimo, ¿no? Y para ello, pues, es importante hacer un buen estudio de mercado, como vimos anteriormente, ¿no? Me preguntaron en su momento cómo hacemos el estudio de mercado para las importaciones. Ya veremos en su momento, no se preocupen, ya les hablaremos de eso. Pero es importante establecer cómo sería la recepción por parte de la población local acerca del producto, incluso de la marca. Taco Bell, por ejemplo, es una franquicia que no tuvo finalmente un éxito como lo tienen las otras en Perú. Ya veremos por qué. Quizá ha habido un mal estudio de mercado, o en todo caso, finalmente no comemos en gran proporción los tacos como lo hacen en otros lugares, ¿no? Somos más en todo caso, de hamburguesas o pizzas, ¿no? O incluso si hablamos de comida, más de pollo, por decirlo así, ¿no? ¿Correcto? Ese es otro tipo de contrato internacional. Por otro lado, también tenemos el factoring, ¿no? Es un contrato bajo el cual uno se financia, busca un financiamiento. Y además, busca que la cobranza lo haga otro. Esos son los factores relevantes para hablar del factoring. Uno como empresa tiene facturas por cobrar a un plazo determinado, supongamos a 45 o 60 días o 90 días, pero lo necesita hacer efectivo antes de ese plazo. Entonces busca empresas que realizan factoring, y la modalidad es que por un descuento o una tasa, ¿no?, de descuento, te dan el efectivo, y estas empresas que reciben tu documento de factura de cobro ya se encargan de la cobranza, ¿no? Tú ya te desvinculas de esa actividad de cobranza, ¿no? Ya se encargan las empresas de factoring. Puede ser bancos que hacen factoring, u otras empresas especializadas en factoring que no necesariamente son bancos, ¿no? Ese es el otro tipo de modalidad de contrato internacional. También tenemos los leasing, que también busca financiamiento, ¿no? Pero principalmente para activos fijos, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, si uno quiere comprar un automóvil y no está dispuesto a poder pagar el 100%, entonces utiliza este mecanismo, ¿no?, que es el leasing, para poder comprar un auto o también una maquinaria, ¿correcto?, que va a ser explotado por la empresa, ¿no?, contrayente, y en cómodas cuotas mensuales, o dependiendo de las condiciones que establece el leasing, para mensual o bimestral, semestral o anual. Como indicamos, dependerá de las condiciones del financiamiento o del acuerdo, ¿no? Entonces, el leasing también es un instrumento para financiarse. Por otro lado, también tenemos agentes intermediarios, es decir, gestores que, dependiendo del tipo de contrato, van a tener el 100% de la propiedad en su momento o no, pero que el producto se entrega tal cual. Es decir, no hay modificación, ¿correcto? Y podemos tener distintos agentes intermediarios, ¿no? Y para eso vamos a ver precisamente tipos de intermediación comercial. ¿Qué es un contrato de intermediación comercial? Es la búsqueda de clientes potenciales.
es para ese propósito, desarrollando ya sea actividades de gestión, asesoramiento y negociación de operaciones concretas con un cliente previamente definido, ¿no? Entonces, el contrato de intermediación internacional o intermediación comercial busca precisamente ampliar la cartera de clientes, busca concretar precisamente la intermediación comercial para que se pueda desarrollar más la comercialización y por tanto el crecimiento de una empresa. ¿Qué tipo de intermediación comercial tenemos? Por lo general tenemos de representación, es un tipo, de agencia es otra, por comisión es otra y por distribución. De representación, normalmente una persona se obliga a prestar un servicio o hacer una cosa por cuenta o encargo de otro, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Como agencia, es promover y explotar el negocio por parte del agente de manera continuada o estable en un determinado territorio. Por comisión, prestar un servicio por una fracción del valor del producto o negocio, ¿no? Y distribución, comercializar bienes y servicios en determinada zona geográfica. Pero vamos a ver las características de cada uno. Fíjense. Una empresa o un contrato de intermediación mediante representación aporta clientes. O sea, ¿qué obligaciones tiene? Aportar clientes. Está obligado a ejecutar un mandato personalmente. Esto es de manera personal, sujeto a instrucciones de la empresa contratante, ¿no? O sea, del mandante. Y rendir cuentas periódicamente. Personalidad jurídica, puede ser un comerciante individual o natural también. O sea, puede ser una empresa como un comerciante individual, ¿no? ¿Qué vínculo contractual? Se presume vínculo laboral salvo pacto en contrario, ¿no? Es decir, puede ser por un pacto o contrato. La excepción se puede pactar según vínculo mercantil, ¿no? ¿Qué ley aplicable? La ley donde actúe el representante salvo pacto en contrario. Es decir, las leyes que establecen las relaciones comerciales acá. Para una agencia se establece la obligación de promocionar las ventas, ¿no?, del mandante, actúa en nombre ajeno y concluye contrato en nombre ajeno. Es decir, que todo es a nombre de la empresa contratante. Otra obligación, que hay que comunicarse con el empresario y seguir sus instrucciones razonablemente, es decir, todo lo que indica el contratante, y rendir cuentas periódicas. También recibir y comunicar las reclamaciones de los clientes. Acá, los clientes pueden hacer reclamos y la agencia las recibe para finalmente comunicarlas a la empresa original, ¿no? En cambio acá solamente es un intermediario nada más, ¿no? Puede ser una persona natural jurídica, una agencia, hay un vínculo mercantil y también ley donde se actúe el agente salvo pacto contrario, ¿no? Comisión. Por comisión actúa en nombre propio, pero por cuenta del comitente, es decir, de la empresa contratante, ¿no? No responde del buen fin de la operación. Acá es limitado una empresa que actúa por comisión, ¿no? Simplemente logra conectar al ofertante con el demandante, ¿no? Y se exime de otras responsabilidades, ¿no? Está obligado a ejecutar mandato, ¿no?, personalmente también, y sigue las instrucciones del mandante. Comunica al contratante el desarrollo de las actividades y está prohibido comprar y revender al comitente o viceversa. Es decir, simplemente es un intermediario, no compra y vende el producto, no puede hacer eso. Puede ser una persona natural, hay un vínculo mercantil y también se establece a las condiciones de ley del lugar. ¿Correcto? La empresa que hace por distribución compra y revende a terceros, tal cual,
hace servicio de postventa. Recuerden, acá ya, si vamos a hacer una distribución, está obligado a hacer servicio de postventa. Fíjense que las anteriores no hacen servicio postventa. La agencia nada más puede recibir reclamaciones, pero no hace postventa. También hace actividades de publicidad y marketing, compartidos en todo caso, ¿no? Puede ser una persona natural o jurídica, de preferencia jurídica, hay un vínculo mercantil o contrato, en otras palabras, y también se circunscribe a las leyes del lugar, ¿no? Por otro lado, también hay condiciones de jurisdicción competente, es decir, qué instancia va a resolver alguna controversia, ¿no? En el primero, en el caso de representación, un juzgado de paz; en el caso de una agencia, por arbitraje o jurisdicción, ¿no?, de ley, del lugar, y así también para las otras, ¿no? En caso de indemnización, para un representante, por la clientela que haya obtenido o por daños y perjuicios; para una agencia, también por clientela o por daños y perjuicios; y cuando hablamos de comisión, por clientela, es decir, en caso se indemnice. Y en caso de una empresa por distribución, por contrato de distribución, en principio se establece si hay por lucro cesante y daño emergente. Es decir, una empresa de distribución ya tiene claro cuánto gana normalmente, ¿no? Y si en caso una de ellas, es decir, la empresa original, quiere romper el vínculo, tendrá que indemnizarle por el lucro que ha dejado de percibir, es decir, sus ganancias que ya tiene identificadas periódicamente, ¿no? Y otros como daño emergente, que puede ser, pues, la retribución por la inversión que ha hecho en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso para el caso, si en caso se establece un contrato de distribución. Modalidades, en el primer caso, de exclusividad, autorizado principal, ¿no? Todas son por exclusividad. Vigencia del contrato, en la primera, de 1 a 3 años, la agencia de 1 a 5 años, comisión de 2 a 5 años, y en caso de distribución de 3 a 7 años o más incluso, ¿no? Las remuneraciones, pues por salario en la primera de representación o comisiones; en caso de agencia, remuneración; en caso de comisión, pues comisiones propiamente dicho; y en caso de distribución, es por el precio de venta y porcentaje sobre el precio de venta. Recuerden, en distribución es un precio de lista ya fijado y se establece un porcentaje sobre el precio de venta. Finalmente, ¿qué ejemplos tenemos, no?, de estos contratos de intermediación comercial? Muy bien, vamos a ver algunos tipos, ¿no? Para el caso de representación por corretaje, para el caso de agencia, propiamente dicho la agencia, un agente naviero; por comisión, un comisionista o broker; y por tema de distribución, pues una empresa que tiene una franquicia, ¿no?, o que es un distribuidor. Y acá ya vemos los ejemplos anteriormente hablados, ¿no? Vamos a ver. Honda, por ejemplo, Sorsa Motors es una empresa que compra a Honda en la Amazonía peruana. Y para ello aplicará un contrato de distribución exclusiva. La empresa Sorsa tiene un contrato de distribución exclusiva con Honda, ya que lo fundamental es que, además de tener ubicación geográfica en la zona amazónica, se requiere que pueda facilitar servicio de mantenimiento y repuestos, así como tener un stock mínimo de motos y repuestos. Entonces, ese es un ejemplo de distribución exclusiva. Sorsa Motors, que lo pueden ver en la red, ¿no?, que vende las motos marca Honda, no vende otra marca, ¿correcto? Y precisamente en eso se fundamenta un contrato de distribución exclusiva, que venda una sola marca, no puede vender otra marca. Ustedes se dirigen a Sorsa y solo vende Honda, no vende Yamaha, no vende Suzuki, ¿correcto? No vende Lifan, ¿no? Vende solo Honda. Y sus instalaciones tienen servicio de mantenimiento, es decir, servicio postventa. También la venta de repuestos, como también contar con un stock mínimo de repuestos y además de unidades.
¿correcto? Este es el caso para una empresa de distribución, ¿no? Un contrato de distribución. JC Penney, ¿no? JC Penney quiere, pues, comprar productos de tejido de punto en Perú. Y para eso, WTC Partner es una empresa peruana que representa a varios mayoristas americanos para la adquisición de prendas de tejido de punto peruano. Y acá el tipo de contrato es por comisión en la modalidad broker, es decir, debido a que ellos sirven de control y aseguramiento de la calidad de las prendas. En este caso, la ventaja de este broker es que ellos conocen de control de calidad de las prendas, y entonces es por ello que JC Penney los contrata, porque le asegura que las prendas que le va a enviar no van a ser prendas que tienen alguna despostura o algún punto roto o problemas de manchas o colores, ¿no? O como dicen, que el color no sea parejo. Entonces, este conocimiento de este broker le permite por cada despacho comisionar, ¿correcto? Y ese es el tipo de relación que tiene con JCPenney, ¿no? WTC Partner. Este es un tipo de empresas que sirve de alternativa para las personas que tienen mucha experiencia en el rubro de control de calidad, ¿no? Que conocen mucho del negocio, de un negocio determinado que demanda, que es, mejor dicho, de un consumo masivo, ¿no? Y que se exporta en este caso, ¿no? Tenemos el caso de Myers Line Perú, es la empresa que representa a Myers International, y el tipo de contrato es de agencia, porque desarrolla las actividades de promoción y gestión administrativa de Myers acá, localmente, en Perú, ¿correcto? Y que de esa manera, pues, representa y recibe cualquier reclamo o sugerencia o, digamos, solicitud de los clientes peruanos, ¿no? O las empresas peruanas apostadas en Perú para poder hacer sus transportes de containers, ¿no? En este caso es una empresa que transporta containers a través de sus barcos, como indicamos al inicio de la conferencia, y que Myers Line Perú se pone, ¿no? Tiene su agencia acá en Lima, y que permite precisamente, bueno, no solo en Lima, sino también lo tiene en Pisco, como también en Paita, ¿no? Que son principales puertos peruanos, y que permite precisamente la coordinación de el despacho de los contenedores, ¿no? Para las agencias de carga, ¿correcto? Este es un ejemplo de aplicación para un contrato de agencia, ¿no? Y que precisamente más paga, pues, a sus a la agencia, al empleado, ¿no? Señora Marta quiere vender, ¿no? A través de la vender su casa para que, pues, vamos el tema que es un impuesto. Y esa manera Urbania también gana un porcentaje por la venta de esta casa, ¿no? Entonces, en principio, este es otro ejemplo, ¿no? Para el caso de de comisión, ¿no? Okay. Entonces, en general, tenemos títulos y facilitan el intercambio de servicios. Tenemos los intermedios que facilitan la opción de, ¿no? Para que se pueda concretar la venta de los productos. Muy bien, eso ha sido todo el día de hoy.
la preferencia y compañía, y por ir Jorge Espinosa, ¿no? Que nos han acompañado en esto por Facebook. También me pueden ver a través del correo, como también del WhatsApp a este número. Cualquier duda o consulta, sin ningún compromiso, lo pueden enviar a través de estos medios.